Bueno, escuchando a mis camaradas aquí y mientras pensaba lo que yo iba a decir, eh, decía, la conjuntez es espectacular para la operación. En este caso no nos pusimos de acuerdo en qué íbamos a decir y eso está bueno, o sea, en qué esquema íbamos a mantener, porque pienso que es más rico. Cada uno ha preparado esta exposición de manera que sea más enriquecedora para ustedes. A manera de introducción, todos hemos coincidido en que nuestras fuerzas estaban vinculadas en forma directa al sistema educativo nacional o al sistema universitario nacional. Y la UNDEF, y esto lo digo con una expresión quizás no totalmente académica, ¿qué es para mí? Es el gran paraguas, es el sombrero debajo del cual académicos, civiles y militares, militares y civiles interactúan para la formación de los recursos humanos que la política de defensa de la nación necesita. Trabajábamos y cada uno lo encaminó en forma particular. ¿Y estaba mal? No, estaba bien. Y este sombrero vino a juntarnos a todos y a hacer qué es lo que hoy la nación necesita. Bien, yo lo he hecho en forma más general. La educación en la Fuerza Aérea siempre fue entendida con dos aspectos: formación y perfeccionamiento. Previamente, ¿cómo nos relacionamos con la UNDEF? La relación de la fuerza con la UNDEF es, en primer lugar, con el vicerrector, que es nada más y nada menos que el director general de educación de la Fuerza Aérea. Y el decano, que el decano, desde la facultad en sí de la fuerza, interactúa tanto con el vicerrector como director general de educación y dependiendo directamente del rector. Desde el año 2022, la facultad pasó a tener su sede en Córdoba, no por una cuestión de que el decano estuviera allá, sino porque realmente creo que se vuelve a ese pensamiento que alguien tuvo, que la Fuerza Aérea tuviera en Córdoba los señores que iban a volar los aviones, porque ahí había buena meteorología gran parte del año. Los señores que iban a mantener esas aeronaves, la escuela de suboficiales. Quienes le iban a construir las aeronaves, FADEA. Y quienes iban a dar los recursos humanos científicos preparados, lo que es hoy CRUC y UA, y en su momento fue concebido como la Escuela de Ingeniería de Aeronáutica. O sea, ese polo aeronáutico le faltaba que la UNDEF, que fue con la facultad que se instaló allá, que tiene dos importantes institutos de formación. Y decía antes, formación y perfeccionamiento. Muy bien. La formación es la etapa inicial en la que los y las ciudadanos y ciudadanas se incorporan a los institutos militares para hacer 2 o 4 años según corresponda. Allí recibirán una educación técnico-profesional y humanística que se va a instrumentar tanto en las aulas como en el campo de instrucción y a través de profesores civiles e instructores militares. Desde lo técnico-profesional,
van a recibir una capacitación que los habilita para incorporarse al finalizar algunos de los escalafones o especialidades que la fuerza necesita para su operatividad. Desde lo humanístico, recibirá una formación basada en valores. Al egresar, estos hombres y mujeres deben tener muy en claro algo, que lo suyo va a ser prepararse permanentemente para algo que quizás, y ojalá así sea, nunca ocurra, la guerra. Debe egresar un soldado. ¿Qué es un soldado? Es un ciudadano respetuoso de las leyes, respetuoso de la Constitución, respetuoso de la diversidad de pensamiento, amante de la paz, pero que sepa que en algún momento se le va a exigir arriesgar su vida para defender a la patria, defender su territorio, defender a cada uno de sus compatriotas. Eso lo tiene que tener muy claro. Para la etapa de la formación tenemos la Escuela de Aviación Militar, la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea y el Instituto de Formación E6. La Escuela de Aviación Militar consta de un plan de carrera de 4 años. Ahí se integran la parte deportiva, humanística, académica, para una formación integral. Finalizado el ciclo, los cadetes egresarán como alféreces de la Nación y obtienen además la licenciatura en conducción de recursos aeroespaciales para la defensa con 3 orientaciones: aire, general y técnico, que coincide con los escalafones con que la fuerza opera normalmente. Escalafón del aire, escalafón general, técnico. Aire, no cabe duda, son los aviadores, los pilotos. General abarca todas las especialidades: abastecimiento, comunicaciones, artillería antiaérea, etcétera. Y los técnicos son los ingenieros y técnicos aeronáuticos que van a estar abocados al mantenimiento de aeronaves o al diseño para algunos casos. La Escuela de Suboficiales tiene un plan curricular de 2 años, al cabo del cual los y las ciudadanos van a egresar como cabos en las especialidades abastecimiento, armamento, electrónica aeronáutica, mecánica aeronáutica, sensores de imágenes, telecomunicaciones, mecánico de taller y electrónica de taller. Destaco acá que ya hemos empezado a estas especialidades a transformarse en tecnicaturas universitarias. Por lo tanto, estamos de a poco, o sea, no es fácil transformar todo esto de repente en tecnicaturas. Ya hay algunas que están en esta universidad, en la Secretaría de académica, y estamos analizando para que esperemos antes de finalizar, de mediados de año, ya la tengamos como tecnicaturas universitarias. En el Instituto de Formación Ezeiza, lo mismo, son 2 años, y aquí egresan en las especialidades tránsito aéreo. Tránsito aéreo son los torreros, ¿sí? Los que hacen las comunicaciones, vigilancia y control del espacio aéreo. Esto es el control radar, son los operadores de radar. Y vale la salvedad, no son solamente los radares de tránsito aéreo, son los radares de vigilancia del control aeroespacial para ejercer el poder de la nación en el aeroespacio. Meteorología, no hace falta aclararlo, carga y despacho de aeronave. Carga y despacho de aeronave es una especialidad que hace el suboficial para todo lo que es control de peso y balanceo de la aeronave, la recepción de carga, cómo lo va a distribuir, en qué aeronaves. Cobra especial importancia
cuando se trata de transporte de carga, en operaciones de transporte de carga. Seguridad y defensa darán la seguridad a las instalaciones. Apoyo sanitario. Nosotros tenemos los suboficiales que ingresan al Instituto de Formación Ezeiza, egresan como auxiliares y luego se gradúan dentro de la Universidad Nacional de Buenos Aires, porque así estaba con un convenio, y lo hacen siendo el hospital aeronáutico hospital escuela. Contabilidad, no hace falta aclaración, contra incendio y oficinista. Bien, esto es en la etapa formación. En la etapa de perfeccionamiento es una etapa donde se van a reforzar aspectos de la formación. Nunca se termina, eso es continuo. Pero fundamentalmente se incorporarán y actualizarán en forma permanente conocimientos más específicamente relacionados con la capacitación técnico-profesional. Y esto tiene dos aspectos. Uno más académico, en el cual la facultad interviene en forma directa, y otro operativo, que la fuerza instrumenta a través de sus organismos y unidades operativas. ¿A través de quiénes la facultad interviene en esto? A través de la Escuela Superior de Guerra Aérea. La Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, ya voy a aclarar en qué, porque también la tenemos en formación, y el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial. El caso particular de la Escuela de Suboficiales de la Escuela Superior de Guerra Aérea. Como ustedes saben, y ya se mencionó, para el año 2023, las escuelas de guerra están en un proceso de transformación. Nosotros teníamos un año donde el oficial egresaba como oficial de Estado Mayor. Esto no va a ser así ahora, lo hará con el curso que se dictará en la facultad conjunta. Y teníamos una especialización en conducción de fuerzas y operación aeroespacial. Bien. La fuerza necesita seguir capacitando su gente en conducción específica. Entonces, algunos aspectos que se incluían en este curso de un año fueron transferidos a la facultad conjunta. Y estamos viendo de que se mantenga una especialización que no es la que teníamos, sino una especialización en lo específico. Una pequeña acotación, y esto va a título personal, yo lo hablaba recién con mis camaradas acá, quienes sufrimos la falta de conjuntez, porque la sufrimos en la guerra, somos unos convencidos de la importancia de la conjuntez, pero también la importancia de lo específico. No es lo mismo conducir un regimiento o una unidad naval que conducir un grupo aéreo, una unidad aérea. Después con eso voy a lo conjunto, que es primordial y mandatorio. También tenemos en la Escuela Superior de Guerra Aérea una especialización en evaluación en proyectos con inversión para la defensa. Esto está abierto a militares y civiles. Mucha gente lo ha cursado. Bien. La Escuela de Suboficiales. La Escuela de Suboficiales tiene un grupo, además de la enseñanza, la parte de instrucción militar y todo lo demás, que se llama capacitación técnico-profesional. Este grupo sigue al suboficial durante prácticamente toda su carrera, con cursos a distancia, virtuales, y algunos presenciales, hasta que llega a suboficial mayor. Esto abarca cuestiones netamente académicas, humanísticas, de formación humanística, y también de cada una de sus especialidades. El suboficial debe rendir para cada grado y aprobar esos cursos que se le van dictando. Bien. El Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial. Acá tenemos la especialización
en política de género en la gestión institucional. Bien, permítanme hacer una reflexión acá, porque tenemos dos cosas. La diplomatura universitaria en género y gestión institucional y la especialización. Y por ahí uno dice, ¿y esto qué hace acá? ¿No? Bueno, les comento que esto surge como una necesidad de la Fuerza Aérea, por allá por el año 2007, creo que fue, 2006, una institución pensada para hombres, aunque tenía desde hacía muchos años incorporada mujeres. Quien habla era el responsable de educación, del comando de personal. Empezamos a ver que teníamos problemas y que no teníamos la menor idea de qué ocurrían. Los que teníamos que tomar la decisión de corregir, no nos enteramos. ¿Y cómo nos íbamos a enterar? En una institución donde el orden jerárquico y seguir la vía jerárquica para poder expresarse era fundamental para la disciplina. La realidad es que no nos enterábamos. ¿Por qué? Porque, bueno, una señora, en ese caso fue pensado para la mujer, debo reconocer, no era de género, era para la mujer. La señora debía pasar por lo menos por 8 o 9 personas hasta que llegaba a quien tenía que decidir y tomar la decisión. No lo hacía. No lo hacía. Simple. Lo hacía en los niveles de ella. Lo hablaba. Todos sabían, menos los que tenían que saber. Se nos ocurrió hacer una oficina que se encargara de estas cosas. Sí, tipo, ¿cómo es que se llama? Asuntos internos, que dependiera directamente de la más alta jerarquía de la fuerza y donde se pudiera recurrir sin seguir la vía jerárquica. El problema era, ¿se resquebraja la disciplina o se fortalece? Tenía la convicción de que se fortalecía, porque si la organización da respuesta a un problema que tiene y lo da institucionalmente, bien reglamentado, sistemáticamente, la disciplina se fortalece. Allá, con la anuencia del jefe de Estado Mayor de ese entonces, dijimos, vamos a crear esta oficina y va a haber gente que se va a especializar en tratar estos temas. Ahí llevamos abogados, médicos, y luego surgió que había que prepararlos. Y ahí, gracias a la iniciativa de una hoy comodoro retirado, en ese momento era vicecomodoro abogada, se nos dio para crear esta diplomatura donde estuviera abierta a militares y civiles, donde se tomaba conciencia, pero además se preparaba ese equipo que iba a ser el responsable de analizar este tipo de casos. Después pasó a denominarse Oficina de Género y la diplomatura pasó a ser una diplomatura universitaria en género. Varios años después, yo ya no estaba, estaba otro decano en la facultad, se hizo la especialización en género, que es la única que hay a nivel regional. Y creo que hay mucho interés de países en incorporarse como cursantes. Por eso estamos tratando de transformar esto en virtual. Sí, en una especialización virtual. Y por último, la histórica especialización en Derecho Aeronáutico, Espacial y Aeroportuario que dicta el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial y donde es realmente una autoridad a nivel regional. Bueno, este era el último. Y algunas consideraciones particulares para cerrar. Señoras, señores, este que recibimos en los institutos militares, en lo que hace la formación de militar, es un alumno, una alumna muy particular. Y tenemos que tener claro que tiene que recibir todo. Pero este es un alumno, me dijo alguien alguna vez,
en una reunión estaba presidida por la ministra, entonces Garlet. Este es un militar, es un estudiante al que alguna vez, quizás haya que pedirle que arriesgue su vida para defenderle del resto. Los alumnos, ¿de dónde provienen? De esta sociedad que está en permanente evolución, todo está cambiando y cambia a nivel global. Nosotros también como sociedad, nuestra nación va cambiando. Los jóvenes que se reciben hoy no son los de 5, 10, ni qué hablar de 20 años atrás. Hay que actualizarse en forma permanente. ¿Cómo llegar? ¿Cómo seguir formando ese ciudadano que describí anteriormente? Porque esa es la razón de ser de la formación del militar. Evidentemente, los métodos tienen que cambiar. Y acá es fundamental la capacidad del educador, el liderazgo, el ejemplo, creatividad. ¿Cómo llego? Porque es muy fácil decir, y esto es lo que... Sí, lo que se recibe es un ciudadano con sus buenas cosas y otras no tanto, y sobre eso hay que trabajar. Hoy las redes sociales trabajan rapidísimo. El educador tiene que trabajar mentalmente rápido y ser creativo para ver cómo llega. Las técnicas de la guerra cambian permanentemente, lo estamos viendo. En la guerra Ucrania-Rusia ha cambiado los conceptos de la guerra y tenemos que estar atentos a esos cambios porque luego tenemos que aprender de eso. Y me voy a meter en un tema que quizás muchas veces fue confundido. La mística. La mística, para alguien al que uno le va a pedir que arriesgue su vida, es importante. Y me refiero a la mística con ese sentido de compromiso con el compañero, con el prójimo, y no a ese corporativismo que muchas veces llevó a defender lo indefendible. La mística no es corporativismo, es ese sentido de pertenencia, ese orgullo de pertenecer y es ese compromiso que está en lo profundo para con su nación, para con sus conciudadanos. Y eso se da tanto, empieza en la formación como después en cada una de las unidades donde el hombre presta servicio. Miren, los ingleses han escrito libros sobre el por qué unas fuerzas que se sabían inferiores igual fueron. Entonces, ¿eran locos? ¿Eran temerarios? No, doy fe que no. Al menos yo hasta aquí llegué pensando que no era loco. A lo mejor me equivoqué. De los que seguro no me equivoqué es de mis camaradas que doy fe que no eran locos. Y para cerrar, perdón, llevo 2 experiencias personales y que tienen que ver con esto, con la mística. Y cómo juega en el momento de esa decisión muy personal. Hoy se cumple un año más de la misión más osada que la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, la aviación naval, llevaron adelante, el ataque al corazón de la flota británica. De los aviones de Fuerza Aérea, de los 4 que fueron, 2 no volvieron. Uno, los 2 camaradas, uno gran amigo. Doy fe. ¿Por qué fue? ¿Por qué lo hizo? Y fue voluntario. Fanático, no, para nada. Tenía muy claro, muy convencido de su deber, de esa mística de los que lo estaban mirando, de lo que esperaba su pueblo. El día 13 de junio fue la última misión de la Fuerza Aérea y tuvimos el derribo. Le tocó a mi escuadrón, ¿sí?
Y mientras esperaba, porque salía cuando volvieran esos aviones, acompañé a la tripulación que fue derribada hasta el avión. Previo a eso, tuvimos lo que llamamos el briefing, la reunión previa al vuelo. Miren, era todo rojo, todo inglés. Y uno dice, ¿y qué voy a ir? ¿Se rindieron esa noche? ¿Saben qué? La mística era el sentirse comprometido, y en lo personal lo sentía así, el soldadito que estaba en la trinchera, la señora que estaba dejando lo que no tenía por H o por B, esperando que uno hiciera lo que tenía que hacer. A eso me refiero y es importantísimo en la educación. Por eso he hecho mucho hincapié en esto y en entender que es una educación muy particular. Y por último, me tocó volar un avión inglés, ya muchos me lo han escuchado. Un avión inglés que no tenía un mísero radar warning, un aviso que una radar me estaba tomando. Y en ese momento, una noche volando en silencio, me dije, soberanía es tecnología. Y la verdad que a esta altura de mi vida, estar acá, en una universidad que día a día trabaja para eso, créame que además de ser un orgullo, me emociona, porque soberanía es tecnología y es ciencias. Muchas gracias.